Buenas tardes a todos. Me presento, soy Andrea Cambi, asesora del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia y estaré moderando este webinario sobre recomendaciones para la prevención de la corrupción en contrataciones públicas. Esta es una actividad organizada por el Instituto CONACOM en el marco del programa de capacitaciones de la Comisión Nacional de la Competencia. El expositor del día de hoy será el abogado Federico Peña, director técnico de la CONACOM. Él es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, integrante del cuadro de honor en el año 2013, máster en Derecho de las TIC y Propiedad Intelectual por la Facultad de Derecho de la ESADE de Barcelona, especialista en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública por la Universidad Columbia del Paraguay y la Universidad de George Washington de Estados Unidos, especialista en análisis económico del derecho por la Universidad de Valencia en el año 2022. Actualmente es director del gabinete técnico de la CONACOM. Antes de continuar, quiero dar la palabra al presidente del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, el economista Eduardo González, para que dé algunas palabras de apertura. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Antes que nada, muy buenas tardes a todos los que se están tomando a esta iniciativa del Instituto de la CONACOM, que es el de poder realizar estas jornadas de capacitaciones a través de este formato de webinario y así poder hacerles llegar cuáles son los trabajos que está realizando la CONACOM. Específicamente, en este caso, son recomendaciones para la prevención de la colusión en contrataciones públicas. Para nosotros es muy importante el poder contar con el apoyo de otras instancias, como vienen a ser los organismos específicos en cuanto a contrataciones públicas y como vienen a ser también las UOC, las unidades operativas de contratación, ya que son aquellas las que tienen un contacto directo con todo el proceso de contratación pública. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos de colusión estamos hablando de ponerse de acuerdo, que los actores económicos se pongan de acuerdo para de alguna manera generar obstáculos a la competencia o influir en el resultado final de un proceso licitatorio. Es decir, la CONACOM cuando determina o analiza las posibles colusiones o acuerdos entre actores, analiza primeramente que sean independientes entre sí, pero eso, bueno, ya lo va a ir explicando en su momento Federico, pero lo importante es que las herramientas para poder ayudar a una predeterminación y que puedan coayudar con la CONACOM en la detección de estos posibles cárteles, nazcan, digamos, desde las unidades operativas de contratación, desde la misma Dirección de Contrataciones Públicas o los diferentes actores que tienen participación en ese proceso de licitación. Sin más, de nuevo, agradezco a los que están participando. La CONACOM hace este tipo de jornadas en forma regular. Aliento a que puedan estar en más de nuestros webinarios y de esa manera también puedan conocer, digamos, qué es la ley de competencia y puedan ayudar a promover la competencia, la cual es una de nuestras funciones determinada por la ley de defensa de la competencia. Bueno, sin más, les dejo ya con Federico y estamos atentos a todas las consultas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Antes, Eduardo. Sí, antes de Andrea. empezar, quisiera explicar algunos puntos. Pueden hacer preguntas en el chat para que el expositor pueda responder al terminar su presentación. También no hace falta que escriban sus datos, sus nombres en el chat, porque ya tenemos todo en el registro. Y también recordarles que emitiremos certificado de participación a los que están con nosotros esta tarde. Nada más que agregar. Federico, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias al señor Eduardo por la presentación. Justamente, dentro de uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de la CONACON está la vertiente de la promoción de la cultura de la competencia. Y uno de los pilares fundamentales para poder luchar contra las prácticas colusorias es ir capacitando, por supuesto, a los funcionarios públicos em, cuestiones relativas a prácticas atentatorias contra la libre competencia. Entre esto, es fundamental tener un conocimiento pleno acerca de la prevención de
prácticas que podrían entenderse como prácticas colusorias en los procesos de contrataciones públicas. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta qué es la competencia y qué es lo que nos dice la ley sobre la libre competencia en sí misma. Por competencia, de manera general, entendemos que es el acceso por parte de dos actores de manera independiente a los mercados con la manera de obtener los máximos beneficios a partir de del posicionamiento de sus productos, de la venta de estos productos o de la prestación de ciertos servicios. Ante esto, el artículo 4 de la Ley de Defensa de las Competencias nos dice que la competencia presupone una libertad de compra, venta y acceso al mercado en condiciones eficientes y no discriminatorias, sin otras restricciones que las derivadas de la ley. Un carácter importante de lo que acabamos de hablar con respecto a este concepto es la independencia con la cual se tienen que manejar estos actores dentro de los mercados. ¿Qué quiere decir eso? Que no se deben poner de acuerdo. La Ley de Defensa de la Competencia en su artículo 8 prohíbe este tipo de acuerdos y dentro de estos tipos de acuerdos se especifica, se tiene en cuenta y se explicita de manera clara la prohibición de las contrataciones colusorias. Ahora bien, a modo de adentrarnos en las contrataciones públicas y en las prácticas colusorias que atendan contra esto, tenemos que tener en cuenta cuáles son los beneficios de la competencia en las contrataciones públicas. De manera general, podemos entender que la competencia siempre redunda en beneficios para los consumidores en general, teniendo en cuenta consideraciones tales como que este proceso competitivo ofrece mayor cantidad de competidores y a partir de esta mayor cantidad de competidores encontramos mayor innovación, mayor precio, mejores estrategias por parte de los proveedores de estos bienes o servicios para poder obtener y justamente conquistar estos mercados y conquistar a los clientes. Estos beneficios de la competencia dentro de la pueden ser también derivados dentro de los procesos de contrataciones públicas. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que las contrataciones públicas, el promedio anual en los últimos 5 años hasta el año 2022, manejaba más o menos 3.000 millones de dólares, lo cual es el 25,6% del presupuesto general de gasto y el 8% del PIB. ¿Qué significa esto? Que los procesos de contrataciones públicas representan una actividad importantísima para la dinamización de la economía. La finalidad de estas contrataciones públicas no se basa únicamente en la compra y la provisión de estos servicios para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general, sino que estas necesidades deben ser satisfechas de manera eficiente y en consecuencia poder impactar de manera positiva en la economía. Para que el impacto de estas contrataciones públicas sea favorable, las instituciones deben garantizar la competencia en estos procedimientos de contratación, ya sea desde el proceso de diseño, elaboración de los pliegues, la presentación de las ofertas y la adjudicación de estos procesos, ya que la diversidad de oferentes es fundamental para que las entidades compradoras tengan la mayor oportunidad de adquirir bienes, obras o servicios con un bajo costo y estas necesidades sean satisfechas de manera eficiente. Tenemos que tener en cuenta que una utilización eficiente de estos recursos en las compras públicas genera una mejor gestión y un mejor desempeño en la ejecución de las políticas públicas. Esto se resume en el valor por dinero en estos procesos de contratación, el cual es un requisito fundamental ya que trata de encontrar un balance perfecto entre la economía, la eficiencia y la eficacia. Así, por ejemplo, los beneficios de la competencia en los procesos de contrataciones públicas serían las siguientes. Uno, lograr satisfacer las necesidades de manera eficaz, o sea, que sea de manera eficaz, utilizar una menor cantidad de recursos, es decir, eficiencia, pagar un precio adecuado por los bienes y servicios, economía, promover y facilitar la participación efectiva de los proponentes, es decir, que haya una competencia en estos procesos. Estas son las consecuencias efectivamente de la aplicación de estos 4 principios y en específico el último que es la competencia. En contrapartida, las consecuencias de una ausencia de competencia en estos procesos licitatorios podría ser que los bienes y servicios ofrecidos por los oferentes no sean innovadores, que el Estado adquiera bienes, obras y o servicios por montos mucho más elevados
o se restrinjan las ofertas para entidades contratantes. Es decir, que se aplican restricciones y de esta manera se limita el número de oferentes que podrían llegar a prestar estos servicios o proveer estos bienes. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, antes de hablar específicamente de las licitaciones colusorias, tal como está definido en nuestra normativa, primeramente tenemos que tener en cuenta qué son las colusiones. De manera general, tal como se expresa en el artículo 8 de la Ley de Defensa de la Competencia, como una práctica prohibida, la colusión se entendería por los acuerdos entre competidores. Estos pueden darse de manera amplia, de manera formal o informal, podrían ser prácticas concertadas, prácticas conscientemente paralelas, podrían ser verbales o escritas, se pueden aplicar los acuerdos pueden darse de diversa índole, ¿verdad? Si bien nuestra ley de defensa de la competencia establece ciertos tipos, ciertas conductas que se encuentran expresamente prohibidas, tenemos que tener en cuenta que estos acuerdos por lo general se dan de manera diversa. O sea, cada vez las empresas coludidas o los agentes económicos coludidos encuentran maneras mucho más eficientes, mucho más diversas, mucho más, hasta podría decirse, innovadoras de coludirse sin que haya sospechas y sin dejar rastros, por decir de alguna u otra manera, ¿verdad? En este caso, por eso los procesos investigativos de este tipo de prácticas prohibidas podrían ser verdaderamente complicados, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos establece la OCDE, la colusión en las compras públicas ocurre cuando dos o más grupos de empresas se ponen de acuerdo para aumentar los precios o disminuir las cantidades de bienes, obras o servicios que adquieren las instituciones del mercado, las instituciones del Estado, perdón. Estas prácticas son las más, hay que tener en cuenta que las prácticas colusorias son las más dañinas para la libre competencia. ¿Por qué? Porque se elimina la independencia de los agentes. Es decir, son intrínsecamente contrarias a un proceso de libre competencia. Este tipo de conducta en los procesos licitatorios trae como consecuencia que los bienes y servicios no sean innovadores, como ya dije, que se adquieran productos más caros y que se restrinja la cantidad oferente. Perdón. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también que las prácticas colusorias, de acuerdo a lo que establecen los estudios de la OCDE y otros organismos internacionales, se están dando predominantemente en los países, en las regiones como América del Sur y África, teniendo una participación de casi el 50% de los países de América del Sur, un 40 y tanto por ciento en África, y son donde estos acuerdos se dan tienen de mayor duración, estableciéndose un promedio de hasta 8 años en los procesos licitatorios en América del Sur. O sea, son bastante largos los procesos licitatorios de colusión, ¿verdad? O sea, la duración de estos acuerdos. Ahora bien, específicamente, nuestro marco normativo en el artículo 7 de la ley del decreto 1490 del 2014, que reglamenta la ley de defensa de la competencia, define a la licitación compulsoria como una modalidad de restricción horizontal a la competencia que puede manifestarse a través de un acuerdo, decisión, práctica concertada o conscientemente paralela entre competidores para coordinar ofertas, posturas o propuestas, o abstenerse de estas en las licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates. Tenemos que tener en cuenta que las licitaciones colusorias no solamente son aplicables a los procesos llevados a cabo por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, sino a todas las otras instituciones del Estado y con cualquier modalidad, ¿no? Para la determinación de estas prácticas colusorias, la CONACON tiene en consideración em, tiene en consideración ciertos criterios, las cuales son la frecuencia en los procesos de licitación o concurso, las restricciones a la competencia que pudieran existir en las bases y condiciones de las contrataciones, el comportamiento de los precios ofertados, los indicios de coordinación en la documentación presentada en las licitaciones o concursos y el comportamiento de los postores durante la fase de ejecución de los contratos adjudicados.
Como bien ya dijimos, se repite nuevamente cuáles son las consecuencias de la colusión en las contrataciones públicas. En este sentido, la CONACON en su fase de autoridad de aplicación de promoción de autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia y en su función de promover la cultura de la competencia, emitió en el año 2022 una guía de recomendaciones en materia de colusión para contrataciones públicas. Esta guía, como bien ya dice su nombre, fue emitida con la finalidad de guiar y orientar a los funcionarios que tienen participación dentro de estos procesos con la finalidad de poder prevenir y detectar las prácticas colusorias por parte de los oferentes. Esta guía no tiene carácter vinculante, sino más bien tiene un carácter orientativo y tiene como finalidad brindar instrumentos a los funcionarios para que ellos puedan prevenir en las fases de diseño, en elaboración de pliegue y llamados de estos procesos licitatorios, para poder prevenir las prácticas, es decir, que los oferentes se coludan para presentar sus ofertas y para poder detectar las prácticas colusorias en los procesos ya adjudicados, en los procesos o en la etapa de preparación, de presentación de ofertas. Ahora bien, esta guía, digamos de alguna u otra forma, tiene dos aristas, ¿verdad? Tiene dos patas. Como ya dije anteriormente, uno es prevenir las conductas colusorias y la segunda es detectar las conductas colusorias. Con la finalidad de poder prevenir las conductas colusorias, esta guía establece ciertos parámetros en los cuales se debe actuar. Primero, identificar las características del mercado en los que se fomenta la colusión, promover la competencia durante el proceso de diseño, evaluación y adjudicación, y proveer información sobre los canales de denuncia y sanciones aplicables en caso de colusión. Ahora bien, en el punto en específico de la identificación de las características del mercado que fomentan la colusión, tenemos que tener en cuenta 7 aspectos que nos dice la guía, ¿verdad? Estas son las siguientes, la cual tienen otra vez subgrupos para poder, tienen subítems que nos ayuda a detectar la comisión de estas prácticas. En este caso, por ejemplo, en la fase de identificación de las características del mercado que fomentan la corrupción, tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno son los factores internos y otros son los factores externos. En cuanto a los factores internos, hacen referencia a que la colusión es más probable cuando estas empresas son capaces de acordar los objetivos y medios para alcanzarlos, verificar lo acordado y sancionar a los participantes que incumplen el acuerdo. Esto hace referencia exclusivamente a la comunicación que se podría dar entre estas empresas que tienen la finalidad de coludirse en estos procesos licitatorios. Y los factores externos son los factores que hacen referencia a los mercados en los cuales se hacen los llamados licitatorios y que hacen más factible una práctica colusoria. Así, por ejemplo, estos factores externos son primeramente, un número reducido de oferentes, un reducido o nulo número de nuevos competidores en los procesos, una demanda constante y predecible, la existencia de asociaciones empresariales que vamos a ahondar un poquito más, que si bien no necesariamente la agremiación por parte de competidores en un mismo mercado se ha entendido como colusión, pero tiene diversas cuestiones. Las ofertas repetidas y productos y servicios idénticos o sencillos. Con realidad, al factor externo del número reducido de oferentes, tenemos que tener en cuenta que la cantidad de oferentes que una cantidad limitada de oferentes en un mercado ocasiona que los acuerdos entre estas empresas sean muchísimo más fáciles de concretar. ¿Qué queremos decir? Que cuanto menos sea el número de oferentes, será más fácil llegar a un acuerdo entre uno y otro y facilita también la comunicación entre estos. Otra cosa, el reducido número o nulo número de nuevos competidores por lo general establecen nuevas barreras de entrada a otras empresas competidoras que se quieran presentar como oferentes dentro de los procesos licitatorios.
Por lo general derivan en que no existen modificaciones importantes de innovación tecnológica y las empresas que usualmente participan en estos procesos se conocen y esto favorece a que puedan haber un acuerdo entre las mismas. Tenemos que tener en cuenta que si bien, pese a que se establecen requisitos mínimos para licitar, el establecimiento de requisitos también excesivos podría restringir la participación de nuevas empresas. Otra cuestión es la demanda constante y predecible. Un flujo constante y predecible de la demanda por parte del sector público tiende a incrementar el riesgo de colusión. Las asociaciones empresariales. Bueno, con relación a las asociaciones empresariales tenemos que tener en cuenta que los miembros se aglutinan en estas asociaciones como gremios, industria, otros, podrían utilizar estas mismas con fines ilegales y como vehículo para poder coludirse. Es decir, hay que tener en cuenta que estas asociaciones empresariales podrían llegar a servir como medios para poder pactar y para poder coordinar procedimientos para presentarse en licitaciones públicas. Como bien dije, si bien los gremios empresariales no necesariamente por sí podrían llegar a ser un vehículo para colusión, para coludirse, hay que tener en cuenta que este tipo de asociaciones podría facilitar esta comunicación entre competidores. Otra cuestión a tener en consideración como factor externo son las ofertas repetidas. Que las compras repetidas aumentan esta posibilidad de colusión, ya que la frecuencia de esta presentación de ofertas ayuda a los miembros de un acuerdo de manipulación de los procedimientos de contratación a asignar contratos entre ellos, es decir, el reparto de estos contratos. Y los productos o servicios idénticos o sencillos. Los bienes o servicios que ofrecen los oferentes son similares, en consecuencia las empresas podrían competir eh, podrían compartir una misma estructura de costos y también un precio en común en los procedimientos de contratación. Así también otros factores externos que podrían llegar a facilitar la colusión son los pocos o los nulos sustitutos entre los productos o servicios ofertados o poco o ningún o nulo cambio tecnológico entre los bienes y servicios ofertados. Eh, bueno, ahora bien, tenemos que tener en cuenta eh, que también esta guía nos da medidas para poder mitigar los riesgos de colusión dentro de los procesos de contrataciones. Esto se da con esto busca esto busca justamente que estos procesos tengan la finalidad de lograr un procedimiento eficiente dentro de estos procesos de contrataciones públicas, ¿verdad? Algunas de estas medidas son contar con información adecuada antes de diseñar el procedimiento. Diseñar un procedimiento con la finalidad de maximizar la participación potencial de oferentes que compitan de manera genuina, de manera lícita. Definir los requisitos con claridad y evitar las medidas predecibles. Como bien se darán cuenta, estos tienen subítems que se deben tener que se deben tener en consideración al momento de tomar en consideración estas medidas, al momento de adoptar estas medidas. Así, por ejemplo, en el momento de contar con información adecuada antes de diseñar el procedimiento, debemos tener en cuenta cuestiones como las especificaciones técnicas, los precios, las características propias de los mercados y los proveedores que usualmente actúan en estos mercados. Con respecto a las especificaciones técnicas en general, se deben utilizar como referencia información de contrataciones anteriores para bienes o servicios que podrían llegar a ser similares. Estas especificaciones técnicas usualmente suelen ser bastante valiosas para poder recabar y tener una información valedera y una información y comparar que nos sirva para poder realizar un comparativo entre productos similares o productos sustitutos. Todo esto se daría en el caso al momento de la preparación al diseño y la preparación de los pliegos y bases y condiciones. Misma consideración se debe tener con los precios, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con los precios? Se deben investigar y se deben indagar con respecto a los cambios recientes de precios. Los precios según las zonas geográficas y los precios según a productos sustitutos o productos alternativos. Es decir, se debe tener un pleno conocimiento y una información valedera con relación a los precios
de los productos o los bienes que se van a estar contratando. Así también, como ya dije anteriormente, tenemos que tener en cuenta las características propias de los mercados de los productos o servicios que se van a contratar. ¿Qué quiere decir esto? Tener una comunicación con los otros contratantes del sector público y clientes que hayan comprado o hayan adquirido recientemente estos productos en procesos licitatorios anteriores. Así como también se deben tener en consideración las tendencias en estas industrias, las tendencias más recientes en esta industria y su impacto en la competencia, así como también identificar los mercados en los que se realizarán las compras y las características propias que tienen estos mercados, eh, de acuerdo a los productos que se vayan a necesitar o los productos o los servicios que se vayan a contratar. Tenemos que tener en cuenta que todos los productos, por lo general, actúan en mercados distintos que tienen características especiales y características propias que inciden en todas estas consideraciones. Otra cuestión es tener un paneo por lo menos de los proveedores en estos mercados en los cuales se van a contratar. Es decir, que bastaría, no, que sí, bastaría tener un conocimiento de las empresas que se dedican a los rubros en los rubros en los cuales se necesitan los productos o los servicios y que podrían convertirse en potenciales oferentes y proveedores del Estado. Se debe tener en cuenta también y resulta fundamental poder realizar un sondeo para identificar si existe una diversidad de empresas que ofrecen los mismos bienes o los mismos servicios, así para poder analizar justamente los impactos que podrían tener estas en la competencia, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Se debe identificar si existe una multiplicidad de oferentes, si existe una cantidad mínima de oferentes y a partir de esto poder analizar em, poder analizar si existe una competencia efectiva o no dentro de estos mercados en específico con sus características propias. Así también, como segundo punto para poder mitigar las conductas colusorias, tenemos que tener en cuenta el diseño de un procedimiento que maximice la participación potencial de oferentes y que estos compitan genuinamente. A partir de esto, el diseño del procedimiento de contratación debe tener en cuenta lo siguiente. Se deben evitar las barreras de entrada, se debe dar apertura a las empresas extranjeras en los casos que se pueda y que estén permitidos dentro de la norma. Se deben tener en cuenta los precios referenciales en cuestiones relativas al precio y bases y condiciones, dar un tiempo potencial a los oferentes para que estos puedan preparar sus ofertas y la consideración de si estos productos o estos servicios se pueden contratar en lotes. Con respecto a evitar las barreras de entrada, tenemos que tener en cuenta que el establecimiento de restricciones de manera innecesaria. ¿Qué implica una barrera de entrada? Implica, como bien dice su nombre, implica establecer restricciones a distintos oferentes, o sea, a distintos oferentes para poder acceder a estos mercados o en este caso, en estos procesos licitatorios, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, debemos evitar las restricciones de manera innecesaria que ocasionen que, por ejemplo, que muchas empresas no puedan calificar y en consecuencia se reduzca de manera drástica el número de oferentes. Por ejemplo, ¿cómo se podría dar esto en la práctica? Como requerir grandes sumas de dinero de garantía como condición en la presentación de ofertas sin tener en cuenta el monto del contrato que justifique la necesidad de una garantía o solicitar ciertas certificaciones innecesarias, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que la apertura a las empresas extranjeras, esto se da dentro del marco normativo, pero la apertura de estas empresas eh, proporciona una mayor cantidad de oferentes, lo cual aumenta las opciones que influyen positivamente en la calidad y en los costos. En el caso de que se utilicen precios referenciales, se recomienda realizar un estudio pormenorizado, más allá que vaya de una simple comparación de precios. Como ya habíamos hablado anteriormente, eh, se debe tener un pleno conocimiento de los precios, los cambios más recientes en estos mercados y las tendencias que vayan sufriendo en estos precios, así como se debe comparar también y se debe tener una comunicación con oferentes o con compradores de estos mismos productos o servicios que se hayan realizado en el mismo tiempo, ¿verdad? Así también al momento de la elaboración de los pliegos y bases y condiciones tenemos que tener en cuenta que la inclusión de requisitos discriminatorios en estos pliegos
benefician a ciertos proveedores, así como también limitan la participación de otros potenciales competidores. Con respecto a los tiempos prudenciales, tenemos que tener en cuenta que brindar un plazo propicio para la presentación de ofertas por parte de potenciales oferentes, Otra cosa que favorece muchísimo, que se debe tener en consideración con respecto a estos pliegos, es que se debe mantener la confidencialidad de los bienes y servicios a ser contratados hasta la publicación del llamado para que todos los oferentes tengan el mismo plazo de preparación y de esta manera no beneficiar de manera, de, ma- sí, no beneficiar a unos más que a otros. Otra cosa a tener en consideración es la posibilidad de poder realizar ofertas en lotes. Es decir, que las ofertas de ciertos bienes y servicios se realicen en lote en lugar de la totalidad del contrato. Por ejemplo, en los contratos de mayor tamaño, una buena práctica podría llegar a ser incluir secciones que sean más atractivas y apropiadas para empresas pequeñas y empresas medianas. Finalmente, tendríamos, por ejemplo, también diversificar el tipo de adquisición. ¿A qué se refiere con esto? Que se va a analizar si se puede obtener resultados más eficaces por otros medios de adquisición que permitan o sea, que permitan obtener un mayor valor por dinero y así también incrementar la competencia. Tercero, definir los requisitos con claridad y evitar las medidas que podrían llegar a ser predecibles. Para esto se debe tener en cuenta que se deben establecer requisitos claros, especificaciones de desempeño y y estudiar la posibilidad de contratar productos o servicios sustitutos. Con relación a los requisitos claros, tenemos que tener en cuenta que antes de la publicación de los términos y referencias y las especificaciones técnicas, se recomienda, y nuestra guía recomienda, verificar que la información a ser proporcionada a los potenciales oferentes sea clara y concisa, con el fin de evitar que los oferentes definan términos clave después de que la oferta haya sido adjudicada. Es decir, que esto se debe hacer de manera previa. Con respecto a las especificaciones de desempeño, tenemos que tener en cuenta que más allá o sea, más que ofrecer las especificaciones del producto o servicio, se debe identificar de manera clara y concisa qué se espera, eh, qué se espera de estos productos. Así también, como ya había mencionado, en cuanto a productos o sustitutos, dentro de las especificaciones, estas especificaciones se deberían determinar teniendo en cuenta a los bienes y servicios sustitutos, como podrían ser fuentes alternativas o innovadoras de estos suministros, ¿verdad? Esto también tiene como finalidad evitar en la colusión. Como cuarto ítem, tenemos que hay que diseñar el procedimiento de contratación para reducir eficazmente la comunicación entre oferentes. Como bien había dicho, lo que se busca es justamente que los agentes y los oferentes que se van a presentar en estos procesos de licitación actúan de manera independiente, ¿verdad? Eh, para esto, para esto lo que recomienda la guía es mantener los canales apropiados de comunicación y evitar la comunicación entre oferentes y la contratación de consultores externos. Con respecto a mantener los canales apropiados, se recomienda que estos canales para la realización de consultas por parte de los oferentes deberán ser aclarados por la entidad que corresponde, ¿verdad? O sea, los contratantes deberán establecer de manera clara cuáles van a ser los canales de consulta en estos procesos y deben ser realizados de manera equitativa para todos. También se deben ubicar, dentro de estos procesos se debe evitar la comunicación entre oferentes. ¿A qué nos referimos con esto? Que es recomendable el uso de la presentación de ofertas electrónicas, por ejemplo, para evitar que los oferentes se presenten en persona y mantengan comunicación con otras empresas. Asimismo, también hay que buscar evitar cualquier tipo de situación que pudiera generar tratos entre las empresas. ¿A qué nos referimos con esto? Si los oferentes necesitan, por ejemplo, realizar una inspección del local
puede evitarse que la inspección del local se realice en el mismo horario o en el mismo día para todos los oferentes que podrían estar interesados. Las juntas de aclaraciones, por ejemplo, en caso de ser necesarias, pueden realizarse de manera virtual y sin identificación de los participantes, de manera a evitar que los potenciales oferentes tengan contacto. O sea, buscar de alguna u otra manera una máxima separación entre los posibles oferentes con la finalidad de evitar la comunicación entre ellos. Con relación a los consultores externos, una buena práctica establece que no se recomienda la contratación de estos consultores para el diseño de los pliegos y bases y condiciones y los diseños de estos procesos licitatorios. Con la finalidad, ya que estos podrían llegar a tener contacto con los posibles oferentes, con los potenciales oferentes. En caso de que esto sea inevitable, y así también evitar conflictos de intereses, claro, ¿verdad? Con la finalidad de evitar esto, lo que se recomienda, en el caso de que esto sea inevitable, con la finalidad de que podría evitar todo, o mitigar estas posibles contingencias, lo que tenemos que tener en cuenta es la suscripción de contratos o cláusulas de confidencialidad que permitan hacer responsables en caso de alguna filtración de información o cualquier cuestiones de esta índole. Otra buena práctica hace referencia a elegir y exponer con detalle los criterios para evaluar y adjudicar la oferta. Aquí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta en explicitar de manera clara los criterios de evaluación, que no exista un trato preferencial y las cuestiones relativas a la cancelación de la contratación. Con relación a los criterios de evaluación, la convocante debe observar con rigurosidad si los oferentes cumplen con los requisitos exigidos. Si estos criterios a ser utilizados, por ejemplo, para su evaluación, deben encontrarse de manera clara y de manera concisa en los pliegos de bases y condiciones. Cuando se evalúan, por ejemplo, las ofertas, no se deben evaluar en atención a criterios diferentes, como en criterios diferentes más allá de lo establecido en los precios y la calidad de los productos. También se debe evitar un trato preferencial para evitar favorecer a proveedores que ya suministran bienes y servicios, es decir, aquellas empresas cuyos contratos se encuentran vigentes. Con relación a la cancelación de la contratación, tenemos que tener en cuenta que la entidad compradora podría decidir no adjudicar el contrato si sospecha que el resultado del proceso licitatorio no será competitivo. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que otra forma de mitigar los riesgos en los procesos de colusión en los procesos licitatorios es la creación de conciencia entre el personal de la entidad contratante acerca de los riesgos de la colusión en los procedimientos de contratación. La OCDE nos recomienda un máximo de profesionalización de los funcionarios que actúan en estos procesos licitatorios o que tienen contacto con estos procesos, ¿verdad? Así, por ejemplo, se deben establecer programas de formación periódica de estos funcionarios y así como también establecer un programa de monitoreo de ofertas. ¿A qué se refiere con un programa de monitoreo de ofertas? Una revisión periódica del historial de ofertas y las contrataciones adjudicadas con la finalidad de, por ejemplo, poder identificar oferentes recurrentes y empresas adjudicadas que hayan sido, empresas que hayan sido adjudicadas también de manera recurrente, ¿verdad? Esto nos podrían dar indicios de posibles riesgos de colusión. Ahora bien, la última recomendación para prevenir justamente estas conductas comisorias es la de brindar información sobre los canales de denuncia y las sanciones aplicables. Los canales de denuncia se dan a través de los procesos de defensa de la competencia sustanciados ante la CONACOM, se dan a través de investigaciones realizadas a través de la CONACOM, ¿verdad? Por eso las entidades contratantes deben incentivar y proporcionar información sobre estos canales
y los presenta, e instar a presentar denuncias en caso de que se persigan indicios de colusión o situaciones de irregularidad dentro de estos procesos de contratación. Como bien le digo, esta denuncia debe ser presentada ante la Comisión Nacional de la Competencia y en el caso de que se reúnan de que existan méritos para iniciar una investigación por práctica colusoria, se deberá abrir una investigación tal como establece la Ley de Defensa de la Competencia. Así también tenemos que tener en cuenta que nuestra norma establece la sanción posible por los casos de licitaciones colusorias, tal como se establece en el artículo 8 de la ley, de la ley. Estas multas podrían ser el equivalente al 150% de los lucros obtenidos por la práctica infractora o hasta el 20% de la facturación bruta por la venta de productos o objetos de la práctica infractora en el mercado relevante en los últimos 12 meses. Ahora bien, como bien lo he dicho, esta guía tiene dos aristas. Primero es la de la prevención de las conductas colusorias a través en los diseños de los procesos licitatorios y en la elaboración de los pliegos. Y la segunda arista es la detección de estas prácticas colusorias. Bueno, al momento de poder detectar estas prácticas, nuestra guía establece ciertos criterios que se deben tener en cuenta, las cuales y que nos ayudan a identificar las situaciones anormales en las ofertas, las que nos ayudan a detectar las anormalías en los precios y las que nos ayudan a reconocer otros comportamientos que podrían llegar a ser sospechosos y podrían dar indicios de que se haya incurrido en una práctica licitatoria colusoria. Con respecto a las situaciones anormales en las ofertas, tenemos que tener en cuenta consideraciones tales como la existencia de proveedores recurrentes, la rotación de ganadores, ofertas que podrían llegar a considerarse muy elevadas o la reducción en las cantidades de oferentes. Con respecto a los proveedores recurrentes, tenemos que tener en cuenta que es más sospechoso cuando siempre gana un mismo oferente en una contratación determinada y los otros oferentes se eliminan sin una justificación razonable. Esto ya nos daría un indicio fuerte de que probablemente podría tratarse de una práctica colusoria, de una licitación colusoria. Así también tenemos que tener en cuenta que la rotación de ganadores podría constituir un indicio. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan ofertas los mismos oferentes, pero estas son adjudicadas y parecen acordarse turnos para que las empresas vayan ganando. Si bien esto usualmente no se da de manera evidente, dentro de las investigaciones de licitaciones colusorias, eh, a través del análisis de estas ofertas o un histórico de ofertas, se pueden establecer patrones y por lo general existen indicios que dan pie a tener en cuenta que estas licitaciones em, fueron acordadas, ¿verdad? Así también las ofertas elevadas, entendiéndose por las ofertas que son muy superiores a los criterios o estimaciones de costo, las estimaciones de costo realizadas por la notificante nos podrían dar un indicio serio de colusión, un indicio serio de colusión, así que también como una reducción en la cantidad de oferentes. También tenemos que tener en cuenta que la disminución de los precios ofertados, en la disminución de los precios ofertados nos podría dar un indicio teniendo en cuenta que los precios de las ofertas disminuyen cuando existe un nuevo oferente o se presenta un oferente infrecuente dentro de los procesos de contratación. Otra cuestión a tener en cuenta son las cuestiones relativas a la subcontratación. ¿Qué quiere decir esto? Que el oferente que resultó adjudicado subcontrata a competidores que no resultaron adjudicados dentro del mismo proceso licitatorio. La detección de anomalías en los precios ofertados también podrían darnos indicios de la comisión de una práctica colusoria. En este caso podríamos tener en cuenta las cuestiones tales como los precios constantes, precios superiores a entidades cercanas, las diferencias en precios en volumen para productos similares, las diferencias de los precios y los incrementos injustificados de precios. ¿Qué entendemos por precios constantes? Es que los precios ofertados se mantienen iguales en un periodo largo en otras contrataciones.
Con relación a los precios a entidades cercanas, tenemos que tener en cuenta que en este caso los proveedores cobran precios superiores a entidades cercanas en comparación a entidades distantes. ¿Qué esto quiere decir? Esto nos podría dar a nosotros un indicio serio de que los precios presentados en contrataciones cercanas han sido acordados. Diferencias de precios en volumen para productos similares hace referencia a precios elevados adjudicados a un volumen menor. Diferencias de precios cuando existe una diferencia interesante entre el precio ofertado por el ganador y las otras ofertas. Y los incrementos de precios injustificados, ya que los precios elevados ofertados no están respaldados en los aumentos de costos. Finalmente tenemos que tener la capacidad, o sea, las entidades contratantes deberán tener la capacidad de reconocer otros comportamientos que podrían resultar sospechosos y nos podrían dar indicios de colusión en estos procesos. En este caso podrían darse, por ejemplo, a través de los formatos en los cuales se presentan las ofertas o indicios dentro de la ejecución de los contratos. Un segundo. Con respecto a los formatos de las ofertas que presentan diferentes oferentes tienen los mismos estilos de letras manuscritas, tipografía o papelería, o por otra parte que contengan los mismos errores ortográficos. Esto no debería dar un indicio de que se presentaron probablemente por empresas que cuanto menos tienen algún tipo de unión, ¿verdad? Estos indicios podrían indicar que podría haberse preparado por el resto de la oferta de resultados perdedores. La ejecución del contrato, cuando un oferente presenta su oferta, pero es incapaz de ejecutar el contrato de manera exitosa. Así también nuestra guía nos ofrece un instrumento, como instrumento un posible checklist para poder verificar para poder verificar posibles indicios de prácticas de colusión en estas contrataciones. Así, por ejemplo, tenemos esto dividido por las diversas etapas del proceso de licitación y así como indicadores que se deben ser analizados por parte de las entidades contratantes para poder determinar si existe o no colusión por parte de los oferentes. Así, por ejemplo, tenemos que dentro de la etapa de planificación de oferta podemos tener en cuenta que nos daría un indicio de las respuestas similares o conjuntas a solicitudes de cotización para precios referenciales y consultas similares u idénticas, ¿verdad? En la etapa de presentación o apertura de ofertas tenemos que tener en cuenta que nos podría dar un indicio, un reducido número de oferentes. Ciertos oferentes habituales se abstienen a participar, ofertas presentadas por las mismas personas o medios, consorcio entre oferentes sin justificación aparente, parentesco entre oferentes o representantes. Así también en el momento de la evaluación de las ofertas tenemos ofertas incoherentes por parte de un mismo oferente, similitudes sospechosas en las ofertas presentadas, ofertas no competitivas o patrones sospechosos en los precios. Durante el momento de la ejecución del contrato, tenemos cuestiones tales como la subcontratación entre empresas oferentes o la renuncia inesperada por parte de la adjudicación a la empresa adjudicada y otros patrones de comportamiento como son los proveedores recurrentes o las ofertas recurrentes. Ahora bien, en caso de que las entidades contratantes vean algún indicio o tengan algunos indicios que den pie a la formulación de una denuncia ante la CONACOM, tenemos que tener en cuenta que nuestra ley nos requiere que la denuncia cuente con ciertas formalidades. Así, por ejemplo, la denuncia debe contar con el nombre SI. Esto está todo establecido dentro de la normativa que rige la CONACON, así como en el reglamento 1490. Tenemos que tener en cuenta que la denunciante se debe tener una clara identificación del denunciante, se debe tener una clara identificación de los denunciados, se debe realizar un breve relatorio de la conducta, así como una breve descripción del mercado, ¿verdad? Dentro de esta breve descripción del mercado se deben tener en cuenta los productos afectados, la zona afectada, la explicación
de si existe alguna norma que afecte a la competencia y la estructura de estos mercados. Si bien esto podría resultar un poco complicado para muchas personas que no tienen formación en derecho de la competencia, las puertas de la CONACON se encuentran abiertas, ¿verdad? Para poder ayudarle a todos para poder escucharle y para poder ayudarle en lo que sea. Se debe tener en cuenta también que estas denuncias que la CONACON debe o puede precautelar la entidad del denunciante en caso de que el denunciante así lo requiera, ¿verdad? En el caso de que se determine por la CONACON que no se puede precautelar la identidad del denunciante, estos podrían retirar la denuncia sin ningún tipo de problema. Eh, Sin embargo, a partir de los hechos denunciados, la Dirección de Investigación, que es la encargada de llevar a cabo el análisis de los méritos de esta denuncia e iniciar la reinvestigación en el caso de que así lo requiera, hasta el momento de acusar, puede iniciar una investigación de oficio. Después tenemos ciertos casos en la jurisprudencia internacional con respecto a contrataciones colusorias. Tenemos que tener en cuenta que estas licitaciones colusorias fueron identificadas a través de ciertos indicios que bien ya estuvimos leyendo y fueron recopiladas en nuestra guía, en nuestra guía emitida que sirve de orientación para los contratantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Colombia, que es la reparación de la Casa de la Cultura del Valle del Cauca, los indicios detectados fueron la dirección de la empresa, la existencia de subcontrataciones y también se determinó un patrón de rotación en las adjudicaciones. Como bien ya dije, si bien estos patrones no son muchas veces fácilmente detectables y requieren una investigación pormenorizada, tenemos que tener en cuenta que la dirección de investigación tiene amplias facultades para poder llevar a cabo estas investigaciones, ¿verdad? Eh, Si bien podría no llegar a existir por parte de la denunciante una determinación inequívoca de que existió una práctica colusoria en los procesos licitatorios, al momento de la elaboración de la denuncia, el checklist que habíamos mostrado, por ejemplo, así como el conocimiento pleno de estos indicadores, nos pueden ayudar y nos pueden dar eh, bastante luz con respecto a las prácticas presentadas y a ver por dónde iniciar, por dónde ir en el caso de que se inicie una investigación. Tenemos también en Chile el caso de luminarias públicas, donde esta licitación presentaron deficiencias en el diseño de la licitación. Algunos indicios detectados fueron, por ejemplo, la diferencia marginal entre las ofertas presentadas, la nómina de profesionales de dos oferentes incluía a los mismos profesionales, esto que estuvimos mencionando últimamente, ¿verdad? Y adicionalmente, otro municipio denunció por posibles acuerdos anticompetitivos en el marco de una licitación para la provisión e instalación de para luminarias LED. Como habíamos dicho anteriormente también en los casos de diseño, en la etapa de diseño y planificación de las licitaciones públicas se deben tener en cuenta los productos, los precios referenciales y si otras empresas contratantes contrataron estos bienes y servicios para tener un claro panorama no solo del mercado, sino también de los posibles oferentes que se podrían llegar a estar interesados a presentar sus ofertas en estos procesos. Finalmente, tenemos en España el caso de transportes escolares y otras asociaciones donde, por ejemplo, tenemos los indicios de renuncias cruzadas o renuncias dobles presentadas por parte de los oferentes, retiros de ofertas en un mismo día, en el mismo día que se presentaron, renuncias condicionadas al mantenimiento de la renuncia de otro competidor, retiro de ofertas en el mismo día en que se presentaron y renuncias condicionadas al mantenimiento de la renuncia de otro competidor. Esta denuncia tenemos que tener en cuenta que fue impulsada por la Consejería de Educación de Murcia, o sea, por una entidad, por una entidad pública. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué se busca con el diseño de esta guía? Lo que se busca es una sinergia y un canal de colaboración entre la CONACON y los contratantes. Tenemos que tener en cuenta, como ya dije anteriormente, que la CONACON se encuentra plenamente abierta para cualquier tipo, para poder ayudarle a todas las entidades del Estado, así como a todos los funcionarios que tienen la obligación
de denunciar en caso de que tengan conocimiento de una práctica colusoria. Ahora, para esto las puertas están abiertas. La Comisión Nacional de la Competencia tenemos una alta formación técnica y los profesionales están más que dispuestos a ayudarle para escucharle en el caso de la realización de posibles denuncias, así como para poder asistirles para la presentación de estas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Andrea.